de MBD Noticias. Tenemos 21 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Y ustedes saben que hace unos días investigadores e investigadoras nucleados en Investiga UI denunciaron que no se habían ejecutado la totalidad de los fondos votados por el Parlamento, principalmente destinados a investigación y a becas de formación, de acuerdo a un documento fechado el 12 de diciembre. Para saber un poco más, indagar sobre esta no ejecución de los recursos y sobre todo cuáles son las expectativas que tienen los investigadores, todo el equipo de investigación en Uruguay. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Anabel Fernández, quien es una de las integrantes del comité ejecutivo de esta organización. ¿Cómo estás, Anabel? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Investiga UI, que se creó hace, 2 años, en el 2021, ¿no? Sí. Un poco generando un movimiento pidiendo recursos, ¿no? Y juntando fuerzas, sobre todo destacando la importancia de la investigación en nuestro país, que hasta la pandemia parecía que no toda la gente lo visualizaba. ¿Es así? Exactamente, eso fue una necesidad, la creación de la Asociación de Investigadores luego de la pandemia, cuando vimos que la ciencia realmente puede dar una gran respuesta a cualquier problema de la sociedad, y en la pandemia estuvo súper claro. Pero vimos la necesidad de organizarnos porque también es nuestra responsabilidad aportar desde nuestro conocimiento a la sociedad y hacer entender a los políticos la necesidad de una ciencia fuerte y organizada en nuestro país. Claro. En este caso, estos 200 millones de pesos que no se ejecutaron, que había sido logrado además con mucho esfuerzo, ¿no? De parte de investigadores. De investigadores que interactuaron en el Parlamento. Con el Parlamento, exactamente, para pedir más recursos. ¿Qué pasa que no se ejecutó? Bueno, nosotros, es la pregunta que nos hicimos, no entendíamos por qué y no estuvo en el plan operativo anual. Se ejecutó parte de ese dinero y hay una parte que quedó sin ejecutar, y realmente, el presidente de la ANI contestó que ese dinero, que no se iba a perder, iba a quedar para el año que viene, pero nos parecía poco entendible por qué, habiendo más dinero disponible, de todas maneras quedaron muchísimos proyectos sin financiar y quizás se podían haber dado más becas, y lo que está pasando es que la financiación de los proyectos, tanto Fondo Clemente Estable como María Viñas, no salen de un 30 y poco % ya históricamente, no es desde hace años. Entonces, habiendo disponible más dinero, nos pareció raro y por eso preguntamos a las autoridades qué era lo que iba a pasar con ese dinero. Agradecemos el incremento, que el incremento, se menciona como que es histórico, pero no es tal, porque si comparamos con los años para atrás, en realidad es apenas un incremento del 2019. Es una gran recuperación porque en el 2021 hubo a pesar de la pandemia, hubo una baja presupuestal en la ciencia importante, entonces de ahí que sí, que el presupuesto que hay ahora es un incremento importante, pero en realidad es un poco más que en 2019. Quiere decir que con esta plata que tenemos ahora se llega a el nivel de 2019. 2019 o un poquito más, porque también hay que considerar que los insumos que la ciencia utiliza para todos sus recursos es en dólares, y que eso afecta también el valor del dólar, lo que era en 2019 y lo que es ahora. Ese dinero rinde menos. Claro. Entonces hay que tener en cuenta todos esos aspectos para que sea un real incremento presupuestal. Y estos 5 millones de dólares aproximadamente, ¿en qué afectó? ¿Qué cosas no se hicieron o qué becas no se otorgaron? ¿O cuántas becas no se otorgaron? ¿Tienen calculado? Quisiéramos, no todavía, eso está en estudio en este momento, pero pensamos que se podían haber aprobado muchos más proyectos de excelencia que quedaron sin financiación, y que hay que tener en cuenta que la no financiación de proyectos, hay un equipo atrás de personas especializadas en determinadas áreas del conocimiento que quedan sin poder realizar esos proyectos. ¿No se sabe en qué áreas o qué equipos se pudieron haber beneficiado de estos? Sí se sabe porque hay muchos que quedaron sin financiación, y eso es bien conocido. Pero ¿Como por ejemplo cuáles?
Bueno, para tener una idea para la gente que pueda estar. O sea, de diversas disciplinas, Ajá. muchísimos, pero categorizados como excelentes. De diversas, tanto María Viñas como Fondo Clemente Estable, que abarca diferentes aspectos de la ciencia básica, y los María Viñas que resuelven problemas más concretos, problemas más puntuales de la ciencia. Pero yo lo que quería transmitirles también, que a pesar de este incremento presupuestal que agradecemos de todas maneras, y que lo que queremos es seguir interactuando con los políticos, es decir que nuestro país en realidad invierte muy poco en ciencia, muy por debajo de muchos países latinoamericanos y muy por debajo del primer mundo. Entonces nosotros vemos, digamos, muy importante hacer ver cuán importante es el desarrollo de la ciencia para un beneficio social completo. De ahí que los países más desarrollados invierten 10 veces más que nosotros. Y si hablamos de porcentajes en Producto Bruto Interno, nuestra posición es muy baja con respecto a Latinoamérica, y nosotros tenemos que cambiar eso. O sea, para que eso cambie tenemos que hacer una fuerte apuesta a la ciencia, quizás a reorganizarnos, que es lo que Investiga Hoy está proponiendo, que quizás tenga un lugar la ciencia distinto en el Estado, en los planes de gobierno, más organizado, que haya un plan estratégico de ciencia inserta en el Estado, y que puedan utilizarse todos los recursos públicos, también privados, ¿por qué no?, como pasa en otros países donde la ciencia es fuerte, claro, para mejorar eso. Si pudiéramos darlo en números, ¿cuánto estamos hoy de inversión en ciencia? 0,4% del Producto Bruto Interno, mientras que los países desarrollados están en un 5% o más. Claro, sé que ustedes están además haciendo o intentando comenzar una ronda con precandidatos, porque bueno, en las próximas elecciones siempre se juega mucho lo que es no solo promesas electorales, sino decir, bueno, a ver, ¿a dónde van a destinar recursos? ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a llevar en esta ronda que van a comenzar? Bueno, Investiga Hoy hace un tiempo que está trabajando en una propuesta de reorganización de la ciencia, y quizá se estuvo hablando, no sabemos, pero podría ser un ministerio de ciencia o algo que interactúen todos los actores de distintas partes. Es un documento que, digamos, que sería borrador, pero que lo vamos a tratar de discutir con los candidatos preelectorales para hacer una proyección de la ciencia en nuestro país que cambie la realidad. ¿Y reorganización en qué sentido? ¿Por dónde iría? ¿Crear un ministerio, por ejemplo? Podría ser eso, otra figura, pero es una de las ideas que andan en la vuelta, poder crear un ministerio de ciencia, donde ahí entonces estén interrelacionados todos los actores importantes que hacen investigación en este país, de, no sé, UDELAR, Clemente Estable, Instituto Pasteur, INEA, o digo, otros, también incorporar de empresas privadas que son mucho más eficientes, incorporan investigación científica. Entonces, ese documento existe y lo vamos a ir discutiendo con los precandidatos en este año, que es un año tan importante, claro, ¿no? Queremos hacer un cambio real, hacer entender cuán útil va a ser poder desarrollar la ciencia en nuestro país. ¿Y qué otros puntos tiene ese borrador que ustedes van a presentar a todo lo que son precandidatos y precandidatas en este caso? Hay diversos aspectos de cómo podría ser ese reordenamiento, y temas hasta que tienen que ver con género, digo, en ese borrador, pero es un borrador que está activo para hacer... En construcción. En construcción, entonces sí, en construcción todavía. ¿Y en género cuál sería la mirada? Sabemos que hay poca visibilidad, ¿no?, de cuántas mujeres trabajan en investigación, pero que se propone un apoyo extra. O sea, trabajar como venimos trabajando en Investiga Hoy desde la Comisión de Género, también en tratar los problemas de equidad y poner a las mujeres en el lugar que corresponde. Siempre hay menos proyectos dirigidos por mujeres que son aprobados, cuando en realidad hay más mujeres en la ciencia, y bueno, es un tema que nos preocupa como tantos en la sociedad, y que lo queremos revertir, el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Yo me quería, cuando estaba preparando la entrevista, pensaba en la situación que se está viviendo en Argentina, donde la comisión directiva que agrupa a los investigadores
está manifestando alguna preocupación por bueno, algunos cambios que se prevén en el vecino país respecto a una reestructuración del Estado y la participación en la ciencia, en la tecnología y en la investigación. ¿Ustedes ven con preocupación lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina respecto a un recorte grande de gastos? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que pasa en la región nos afecta y nos importa. Y además, la parte científica es muy importante, la interacción con otros países. Entonces, realmente, sí, por supuesto que nos preocupa. Y bueno, estamos atentos a ver lo que está pasando. Pero Argentina y Brasil igual tienen un poco más de inversión que nosotros en ciencia, increíblemente. Acá estamos en 0,4 ¿desde hace cuánto? Muchísimos años, desde que yo recuerdo, desde que se fundó el PDCIO hace 30 años. ¿No mejoró nada luego de la pandemia, por ejemplo, y de lo que fue la exposición y el trabajo que hicieron los O sea, creo que posicionó a la ciencia en un lugar diferente, que hay otra mirada, hay otra atención que es muy importante y la valoramos, y creo que estamos también hay una masa crítica que se ha generado en estos años de investigadores e investigadoras en distintas áreas del conocimiento que tienen una buena base como para poder seguir generando. Pero hay que seguir generando para que no se nos diluya, porque el asunto de formar investigadoras muy con disciplinas muy específicas, ¿no? Doctorados, por ejemplo, que generan nuevas líneas de investigación, que luego no tienen la forma de volcarlo acá y terminan yéndose del país. Entonces es uno de los problemas que tenemos, traer a los investigadores. ¿Qué porcentaje hay de uruguayos y uruguayas que se van? Realmente no tengo los números en este momento, importante? Pero es importante. Tenemos muchos uruguayos trabajando en distintas partes del mundo, lo que habla de también que hemos logrado una buena formación, de que son captados los científicos uruguayos en otras partes del mundo. Bien, Anabel Fernández, hablaremos cuando se vaya ajustando ese borrador de qué es lo que piden los investigadores, pero bueno, por el momento muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y estamos a las órdenes siempre. Adiós.